A ver, normalmente cuando uno piensa en diagnosticar un problema mecánico, digamos un motor que se detiene en seco, pues hay una expectativa de precisión casi matemática. Claro, conectas un escáner y listo. Exacto. La pantalla arroja un código de error específico, el mecánico señala una pieza concreta y te dice, bueno, ahí está el fallo, es el inyector número 3. ¿Y ya está? Y el mundo físico nos da esa enorme tranquilidad, ¿no? Es una relación binaria, causa y efecto. La pieza está rota o está intacta, se cambia y el motor vuelve a funcionar. Pero, y aquí es donde la cosa cambia, cuando damos un paso hacia el mundo del desarrollo humano, la psicología, el éxito personal, de repente ese escáner se rompe por completo. Sí, se vuelve inútil. Tal cual. Vemos un panorama que es, siendo muy honestos, bastante turbio. O sea, es posible observar a dos personas con exactamente los mismos recursos, la misma educación, enfrentando el mismo obstáculo económico, y sin embargo, una llega a la cima de su industria y la otra se queda estancada para siempre. Y fíjate que es precisamente esa falta de un código de error visible lo que hace que el comportamiento humano parezca un misterio total. Ujú. Porque lo que falla o lo que triunfa ahí no es el hardware físico, es un software completamente invisible. O sea, operamos bajo programas neurológicos que corren en segundo plano. Sin darnos cuenta. Exactamente. Dictan cada decisión sin que haya una conciencia plena de ello. ¿Ok? Pues vamos a desglosar esto porque la misión de nuestro análisis a fondo de hoy es desentrañar precisamente cómo la mente humana puede ser programada de manera deliberada para alcanzar la excelencia. Me encanta. Me encanta. Vamos a decodificar esos patrones exactos que diferencian a quienes logran resultados extraordinarios de quienes simplemente tiran la toalla. Y partimos de una premisa central de nuestra fuente de hoy, que es fascinante. El éxito no es un accidente. Para nada. No es una alineación mística de los planetas, ni un golpe de suerte cósmica. Es un proceso mecánico que deja pistas que son totalmente observables. Irreplicables, que es lo más importante. Y eso desmitifica por completo esta idea romántica del talento innato. Lo que estamos explorando hoy no es, digamos, una filosofía motivacional barata, sino una estructura de ingeniería humana. Totalmente. Principalmente a través de la programación neurolingüística, se plantea que si alguien hace algo de manera extraordinaria, ya sea liderar una empresa o superar un trauma, existe una sintaxis mental y física muy específica detrás de ese resultado. O sea, hay un código. Es un código, tal cual. Y si logramos extraer ese código, la teoría dice que podemos instalarlo en cualquier otro sistema nervioso. Wow. Pero a ver, para llegar a esa psicología interna, me parece que primero tenemos que observar los pasos lógicos, los externos. La fuente plantea una fórmula del éxito definitivo de 4 pasos, que suenan engañosamente simples. Muy simples, pero en la práctica son implacables. A ver, el primero es definir con precisión milimétrica lo que se desea. Ajá, claridad total. Exacto. El segundo es pasar a la acción masiva, nada de pasividad. El tercero es desarrollar una agudeza sensorial enorme para notar en tiempo real si esas acciones te están acercando o alejando de la meta. Claro, estar calibrando constantemente. Y el cuarto, que mucha gente olvida, es tener la flexibilidad absoluta para cambiar el enfoque las veces que sea necesario hasta lograrlo. Y esa flexibilidad es el núcleo de lo que la fuente llama el modelado, ¿verdad? Sí, el modelado es básicamente la habilidad de copiar la excelencia para acelerar drásticamente cualquier curva de aprendizaje. Si uno siembra las mismas semillas mentales y físicas que una persona exitosa, va a cosechar los mismos frutos. Y hay un caso histórico en el material de hoy que es, bueno, brillante para ilustrar esto. La historia de un joven de 17 años que quería ser director de cine en Hollywood. Ah, la historia de Steven Spielberg. Es buenísima. Es increíble. Es el ejemplo perfecto de acción masiva y flexibilidad. O sea, a los 17 años, en lugar de solo soñar con dirigir, este chico se infiltró en un recorrido turístico de los estudios Universal. Sí, pero no se quedó en el carrito turístico mirando desde lejos. No, para nada. Se separó del grupo, se escondió en los baños y al día siguiente volvió vestido con un traje formal, llevando un maletín de su padre. Que por cierto, el maletín solo tenía un sándwich adentro. Es que esa es la clave. La elección del traje y el maletín no fue una simple casualidad. Estaba modelaba la fisiología y la apariencia de un ejecutivo real.
Caminó pasando a los guardias como si fuera el dueño del lugar. Con una certeza absoluta de que pertenecía ahí. Y eso los guardias lo leen. 100%. Y luego encontró un remolque vacío, le puso un letrero de plástico que decía Steven Spielberg, Director, y se pasó todo el verano observando a los directores reales. Entendiendo cómo hablaban, cómo se movían, ajustando su estrategia todos los días. Y claro, a los 20 años logró firmar un contrato oficial por 7 años con el estudio. Aplicó la fórmula paso a paso. Objetivo nítido. Acción masiva. Leyó el entorno y fue flexible. Otro ejemplo clásico de esta insistencia que menciona la fuente es el del coronel Sanders. Imagínate, un hombre jubilado que llegó a dormir en su auto. Sí, y que recibió 1009 rechazos consecutivos antes de que un solo restaurante aceptara su receta de pollo frito. 1009 veces le dijeron que no. Y en cada no, ajustaba la presentación, cambiaba el enfoque y seguía. O sea, si analizamos esto mecánicamente, a mí se me ocurre que el éxito funciona exactamente como una aplicación de GPS en el celular. A ver, cuéntame más de esa analogía. Pues mira, necesitas un destino claro, ¿no? Enciendes el motor y empiezas a conducir. Luego vas mirando la pantalla para ver si hay un desvío. Si aparece tráfico o una calle cerrada, el GPS no se frustra, no cuestiona su propio valor ni dice, ¡ay, ya no quiero viajar! Claro, no se pone a llorar en la guantera. Exacto. Simplemente calcula el obstáculo, te dice recalculando ruta y encuentra un camino alternativo. Es una gran analogía porque el GPS funciona justo porque carece de emociones y de ego. Ajá. Pero en el cerebro humano, recalcular la ruta choca directamente con nuestro orgullo y con nuestra tolerancia a la frustración. Y ahí, justo ahí me surge una resistencia lógica importante con todo esto. O sea, entiendo la fórmula, entiendo el concepto del GPS, pero a ver, pasar a la acción masiva y soportar 1009 rechazos no es solo un proceso lógico, es brutalmente agotador a nivel físico. Es devastador para la mayoría. ¿Qué es lo que realmente impide que un ser humano colapse emocionalmente en el intento número 100 o en el 500? Esa es la pregunta central. Y nos lleva directamente a la pieza que conecta esa acción externa con el motor interno. Estamos hablando del estado. El estado neurofisiológico. Sí, todo comportamiento humano, toda decisión de rendirse o de continuar, es simplemente el resultado del estado neurofisiológico en el que se encuentra el cuerpo en un milisegundo específico. O sea, no es fuerza de voluntad. No, la fuerza de voluntad es un recurso que se agota muy rápido. La calidad de nuestras acciones depende del estado físico y emocional desde el cual operamos. Entonces, si definimos un estado como la suma de todos esos procesos neurológicos en el cuerpo, pues vemos que hay dos grandes bandos, ¿no? Por un lado, los estados potenciadores. Como la fe, la determinación, la alegría o la seguridad absoluta. Y por otro lado, los paralizantes. El miedo, la confusión, la apatía. Y el secreto aquí de la ingeniería humana es entender que este estado no es aleatorio, está controlado por dos válvulas principales. La primera es la representación interna. ¿Qué sería eso exactamente? Es que imágenes proyectas en la pantalla de tu mente y cuál es el tono de tu diálogo interno. Y la segunda válvula es la fisiología. Tu postura, el ritmo de tu respiración, la tensión de tus músculos, toda tu bioquímica. Fíjate que hay un contraste dramático en el texto que ilustra de forma muy salvaje cómo estas dos válvulas cambian la realidad física. Pensemos en dos figuras opuestas. Primero, W. Mitchell. Una historia increíble. Un hombre que sufrió un accidente de motocicleta devastador. El 75% de su cuerpo quedó con quemaduras de 3er grado. ¿Y después de años de recuperación, sufre otro accidente? Sí, en una avioneta. Y queda paralizado de la cintura para abajo. O sea, un nivel de tragedia física que destruiría a cualquiera. Pero Mitchell se convierte en un empresario inmensamente exitoso y un político queridísimo. Incluso hizo campaña para el Congreso con el lema «No seré solo una cara bonita». Una locura de resiliencia. Pero luego miramos el reverso de la moneda, que es John Belushi, un comediante que estaba literalmente en la cima del mundo. Fama internacional, dinero, amado por millones. Y sin embargo, internamente vivía en un vacío tan insoportable que murió de una sobredosis a los 33 años. La diferencia no fueron las circunstancias externas. Uno lo tenía todo y se destruyó. El otro perdió casi todo físicamente. Y construyó un imperio. La diferencia fue cómo representaron internamente su realidad. Tal cual.
Si analizamos la neurología detrás de esto, el cerebro opera como un filtro masivo. Es biológicamente imposible procesar todos los estímulos del entorno, así que la mente consciente borra, generaliza o distorsiona la información. Basándose en patrones, supongo. Exacto. Hay un axioma en semántica general que dice, el mapa no es el territorio. Belushi habitaba un territorio de abundancia, pero su mapa interno le mostraba un desierto hostil. Mitchell habitaba un territorio de dolor físico incesante, pero su mapa le mostraba oportunidades y propósito. Y para llevar esta idea del mapa interno al límite, la fuente menciona la famosa demostración de caminar sobre brasas ardiendo, el firewalking. Que mucha gente piensa que es un truco de magia. O un trance místico, exacto, pero es pura física y neurología. Cuando una persona altera su representación interna de esto es fuego y me voy a quemar, a esto es un camino de musgo y lo voy a cruzar, Su estado neurológico cambia tan radicalmente que su fisiología se altera, y eso les permite dar pasos firmes sobre carbones a más de 500 grados sin sufrir daños. Pero a ver, aquí es donde se pone realmente interesante, y te tengo que hacer de abogado del diablo un momento. A ver, dime. ¿No es esto, en el fondo, la vieja y desgastada idea del pensamiento positivo? Porque suena, casi ingenuo sugerir que con solo imaginar algo bonito, el dolor agudo de una tragedia desaparece o que el fuego deja de quemar solo por ser optimista. Es una pregunta excelente y es una distinción crítica. No tiene absolutamente nada que ver con el optimismo ciego. Ok, El pensamiento positivo tradicional es como ponerle una capa de pintura fresca a una pared que se está pudriendo por dentro. Es decirte a ti mismo, todo está bien mientras tu cuerpo sigue encogido y lleno de cortisol. claro, el estrés te está comiendo vivo. La respiración. Enderezar la postura y modificar, digamos, la acústica y el tamaño de las imágenes internas, alteras la bioquímica del cuerpo de manera medible. O sea, no es ignorar el problema. Para nada. Es forzar al sistema nervioso a acceder a un estado de altos recursos cognitivos para poder resolver ese problema real. Bueno, la lógica es sólida. Si el estado físico dicta las acciones y las representaciones internas dictan el estado físico, pues la siguiente pregunta obvia es, ¿qué programa esas representaciones de forma predeterminada? ¿Qué decide qué filtro aplicar en milisegundos? Exacto. Y la respuesta profunda radica en el sistema de creencias. Así es. Las creencias son los directores de orquesta de nuestra neurología. Hay una anécdota hermosa en La Fuente sobre el virtuoso del violonchelo, Pau Casals, a sus 90 años. Ajá, sí, que estaba casi inmovilizado por la artritis. Le costaba respirar, caminaba arrastrando los pies con dolor evidente. Pero en el momento en que lo ayudaban a sentarse frente al piano o tomar su violonchelo, ocurrió un milagro biológico. Se transformaba. Su creencia absoluta en la majestuosidad de su música y en su identidad como artista desataba una tormenta de neurotransmisores. Sus manos se desentumecían, su espalda se erguía y tocaba como un hombre de 30 años. La creencia dictaba la respuesta física. Y escuchando esto, me viene a la mente otra analogía. Las creencias limitantes funcionan más bien como una enfermedad autoinmune del cerebro. A ver, explícame eso. Pues en un trastorno autoinmune, el cuerpo ataca sus propios tejidos sanos porque los identifica, por error, como amenazas. De manera similar, si el cerebro tiene instalada la creencia de que el éxito trae problemas o que el rechazo es mortal, pues atacará y saboteará cualquier intento de pasar a la acción masiva, porque está programado para percibir el progreso como un peligro. Es una metáfora súper precisa. El sistema nervioso solo intenta protegerte, pero lo hace basándose en códigos que están defectuosos. Y esto nos lleva a un concepto muy provocador del libro, Las 7 mentiras del éxito. Sí, que el autor aclara que las llama mentiras no porque sean engaños malos, ¿verdad? Claro, parte de la premisa de que la verdad objetiva absoluta de cualquier evento es incognoscible. Como no podemos saber la verdad cósmica de por qué ocurren las cosas, la estrategia más inteligente es adoptar creencias o mentiras que sean pragmáticamente útiles. En lugar de debatir si algo es cierto o falso, la pregunta es, ¿esto me empodera o me paraliza? Exactamente. Y analicemos algunas de estas, empezando por la más disruptiva. No hay fracasos, solo resultados. Esa cambia todo. Porque si instabas esa creencia, el miedo a la humillación desaparece. Pensemos en Abraham Lincoln. Su biografía es una letanía de derrotas electorales, quiebras, crisis nerviosas.
Bajo un lente normal, fue un fracasado crónico durante décadas. Pero al procesar cada derrota no como un veredicto de su valor personal, sino como simple información para su siguiente campaña, pues llegó a la presidencia. O Thomas Edison, que literalmente veía sus miles de intentos fallidos como pasos exitosos para descartar materiales que no servían para una bombilla. Totalmente. Otra de estas mentiras operativas es asumir siempre la responsabilidad, sin importar lo que pase afuera. Que a veces cuesta mucho. Muchísimo. Porque si ocurre un desastre económico o un problema en el trabajo, asumir la responsabilidad no es culparse con un látigo, es declarar yo generé este resultado. Claro, porque quien retiene la responsabilidad, retiene el poder. Exacto. Quien culpa a la economía o al clima le entrega su poder neurofisiológico a esas fuerzas externas y se vuelve una víctima. Otra creencia transformadora que me llamó la atención es que el trabajo es un juego. Quienes alcanzan niveles estratosféricos logran borrar esa línea entre trabajo y diversión. Porque si el cerebro percibe la tarea como un sacrificio doloroso, libera estrés y apaga la creatividad. Si la percibe como un juego, libera dopamina y acelera la resolución de problemas. Ahora bien, todo esto nos empuja frente a un muro gigantesco. Si estas creencias útiles son tan poderosas y determinan la bioquímica, ¿cómo se reprograma un código mental que lleva décadas operando igual? ¿Cómo curamos esa enfermedad autoinmune mental? Exacto. Y aquí es donde abandonamos la filosofía y entramos a las herramientas tácticas de la PNL, la programación neurolingüística. Y para entender su impacto real hay que contrastarla con ciertos modelos de terapia tradicional. Esos modelos que proponen que los traumas deben ser desenterrados y revividos exhaustivamente. Que operan bajo la idea de que las emociones son como agua acumulada en un vaso a punto de desbordar y hay que vaciar el vaso sufriendo la experiencia de nuevo. Sí, pero desde la neurociencia moderna y la PNL, revivir el trauma desde el mismo estado de vulnerabilidad muchas veces solo logra mielinizar y fortalecer los circuitos del dolor. Haces la carretera del sufrimiento más rápida. Exacto. La PNL destruye esa metáfora del vaso de agua y propone una completamente distinta. El cerebro es una sinfonola. Una rócola, claro. Es una imagen mental fantástica. O sea, en una rócola las canciones no se acumulan hasta explotar. Son discos individuales de vinilo guardados en ranuras. Y si en un bar suena una canción deprimente sin parar, la solución no es sentarse a analizar por horas quién escribió la canción y por qué es triste. La solución es reprogramar el botón para que la aguja caiga sobre otro disco. Tal cual. Y el teclado para cambiar ese disco en la mente humana se llama submodalidades. A ver, explícanos eso de las submodalidades. Pues mira, toda memoria se archiva usando nuestros sentidos, principalmente 3 canales: visual, auditivo y sinestésico, que son las sensaciones físicas. Las submodalidades son los ajustes finos, los ladrillos de esa memoria. Por ejemplo, los colores o el volumen. Exacto. En lo visual tiene colores brillantes o es gris. ¿Es una imagen gigante pegada a tu cara o es pequeña y lejana? En lo auditivo, ¿tiene voces fuertes y amenazantes o es un susurro? Y esto da paso a un ejercicio práctico de la fuente que resulta alucinante por lo simple que suena. Para neutralizar un recuerdo profundamente negativo, la técnica dice que no hay que analizar el contenido del recuerdo, hay que atacar su estructura. Consiste en cerrar los ojos y traer esa imagen, que normalmente se percibe como enorme y amenazante, y deliberadamente empezar a encogerla. Hacerla del tamaño de una estampilla. Sí, drenarle todo el color hasta que parezca una foto vieja, gris y mal enfocada. Tomar las voces críticas y distorsionarlas para que suenen, no sé, como el Pato Donald o un disco rayado. Y finalmente, alejar esa imagen mental kilómetros de distancia y visualizar cómo la arrojas al centro de un sol imaginario hasta que se evapora. Y cuando haces este ajuste estructural, la emoción negativa vinculada al recuerdo literalmente colapsa. Porque el sistema nervioso ya no puede generar la respuesta de pánico si la receta visual y auditiva fue destruida. Y se puede hacer lo inverso para estados potenciadores, ¿no? Claro, tomas un recuerdo de un triunfo, haces la imagen inmensa, luminosa, le subes el volumen a las palabras de afirmación y la acercas a tu pecho. Tu cuerpo responde inundando tu sangre con los químicos de victoria originales. Es que hasta nuestra forma de hablar revela cómo tenemos configurada nuestra propia rocola mental a través de los predicados lingüísticos.
Eso es fascinante. La gente confiesa su sistema dominante al hablar. Sí, o sea, si prestamos atención, los que operan en modo visual usan frases como el panorama se ve oscuro o tengo un punto de vista claro. Los auditivos te dicen, eso me suena muy bien, o hay mucha estática en esta conversación. Y los sinestésicos dirán, bueno, es un asunto espinoso o siento un gran peso sobre mis hombros. Al detectar esto, puedes ajustar tu comunicación para influir profundamente en ti y en los demás. Todo esto nos lleva a la gran revelación científica de hoy. Al cerebro no le importa el contenido histórico del trauma, solo reacciona a la estructura visual y auditiva presente. O sea, si puedes desarmar la estructura del miedo en minutos, es una tragedia elegir dejar que el pasado te torture por décadas. Exactamente. Y entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan en su día a día? Pues significa que no somos actores atrapados en un guión trágico que alguien más escribió. Somos los directores absolutos de nuestra película. Y tenemos la llave de la sala de edición. Si hay una escena que te causa terror antes de una presentación, entras al cuarto de edición, cambias el ángulo, apagas la música de suspenso y saturas los colores para sentirte invencible. Literalmente. Y para recapitular esta inmersión profunda que hemos hecho, comenzamos descubriendo que el éxito deja pistas que podemos copiar modelando física y mentalmente a otros. Vimos que la acción solo es sostenible si dominas tu estado neurofisiológico. Y que ese estado está determinado por nuestras creencias, esas mentiras pragmáticas. Y finalmente, desglosamos estas herramientas quirúrgicas, las submodalidades, para alterar nuestra mente a voluntad. La relevancia de todo esto es brutal. No es motivación eufórica de un día. Es un manual de ingeniería pesada para el sistema nervioso, para dejar de ser víctimas de la genética o del entorno y asumir el rol de arquitectos de nuestro destino. Pensamiento provocativo. Hemos hablado de que el modelado es copiar la excelencia intencionalmente, pero la ciencia nos dice que somos máquinas de modelado constante y automático. Absorbemos todo desde la infancia. Sí, fisiologías, creencias de nuestro entorno, todo el tiempo. Entonces, si nuestra mente nunca se apaga y está copiando pasivamente el software de lo que nos rodea, la pregunta es, ¿a quiénes estamos modelando todos los días a través del algoritmo de nuestras redes sociales? Uf, qué gran punto. ¿Qué estados de pánico estamos instalando al consumir ciertos noticieros? ¿O qué creencias autoinmunes adoptamos de la gente con la que más interactuamos? Al principio decíamos que diagnosticar el éxito no es tan fácil como enchufar un escáner a un motor. Pero resulta que en nuestra mente, nosotros somos el mecánico y el escáner. Exactamente. Y a partir de hoy, sabemos que siempre hemos tenido las manos puestas directamente sobre el panel de control. La única pregunta que nos queda por hacernos es, ¿qué disco vamos a elegir reproducir a continuación?